Esta conferencia quisiera dedicarla a la memoria de Sandro Mariátegui Schiappe, quien no dejó nunca de celebrar la figura del padre José Carlos, y también al misterioso pasajero de la lluvia, el poeta Hildebrando Pérez Grande, el único héroe discreto y anónimo con nombre propio. Desde la salida de sus primeros relatos, Los Jefes, y de su primera novela, La ciudad y los perros, que representa ciertamente con La Casa Verde y Los cachorros uno de los hitos mayores en la renovación de la narrativa hispanoamericana y una de las obras pioneras de la llamada narrativa del boom, hasta El héroe discreto, recién salida en septiembre de este año, la figura del padre, real o simbólico, ha sido, consciente o inconscientemente, uno de los resortes claves de la creación de Mario Vargas Llosa. Aquello que podríamos llamar el mito central de su producción narrativa y determina buena parte de la actitud y comportamiento de los protagonistas, buenos o malos, o los dos a la vez, ángeles y demonios, inclusive en la ambigua pureza de su inocencia, como demostrará con creces el niño Fonchito en Elogio de la madrastra y Los cuadernos de Don Rigoberto. Aquello que alimentará la complejidad de las voces de la narración, múltiples y totalizadoras, de la estrategia narrativa que impone la ficción como realidad y hace de la mentira verdad, del lenguaje y del estilo pilares de un contenido ideológico fundamentado en una ética creadora que podríamos resumir con esta frase con que empieza El héroe discreto: nunca te dejes pisotear, hijo, y que se repite a lo largo de la novela como un verdadero leitmotiv. Una novela que, si bien no aporta nada realmente nuevo desde el punto de vista técnico, usa con frecuencia la fusión de los planos y la simultaneidad de los tiempos entre el presente de la narración y el pasado de lo narrado, proyectándolos en el futuro de la utopía, de la adivinanza y del misterio, con sus rebotes imprevistos que remiten al relato de aventuras y sus interconexiones hasta llegar a un desenlace que abre las puertas de la esperanza. La figura del padre, como principio de autoridad que encuadra y limita la libertad del hijo, como sucede en La tía Julia y el escribidor, que conduce al fanatismo religioso y político como en La guerra del fin del mundo, al autoritarismo y la dictadura como en La fiesta del chivo, para tan solo recordar los ejemplos más relevantes, resulta de algún modo invertida en El héroe discreto, en la medida en que es la libertad del padre la que se ve encuadrada y limitada por la actuación del hijo. Vale decir que con esta nueva novela el escritor reactualiza sus viejos demonios personales, que tienen como marcadores personajes literarios aparecidos por primera vez en su obra anterior, en un mundo en plena mutación, donde los valores patriarcales que regían las relaciones padres-hijos y sus avatares, tales como las sufrió el mismo escritor en carne propia, están en un periodo de cuestionamiento radical tras la quiebra de la familia nuclear tradicional, encarnada por los dos personajes centrales
de la novela Felicito e Ismael, el desenlace de la novela sanciona un nuevo tipo de relaciones padre-hijo encarnadas por Rigoberto y Fonchito. En realidad, la novela está desarrollando tres historias paralelas que escenifican la relación padre-hijo en el marco convencional de la familia judeocristiana tradicional. Tres historias que terminan reuniéndose gracias a un sistema de personajes cuyos hilos se van develando paulatinamente en los momentos de tensión del relato, sostenidos en el diálogo, y alternan con los momentos de pausa apoyados en la forma narrativa. Vale decir que se trata de momentos en que la historia narrada se encuentra en una encrucijada que ofrece varias alternativas, no solo para la continuación y orientación del relato, sino también, y por supuesto, para el contenido de su mensaje. La historia de Felicito y Anaqué y de sus hijos Miguel y Tiburcio, la historia de Ismael Carrera y de sus hijos Miki y Escobita, y dentro de esta historia, como una especie de relato interpolado, la historia de Rigoberto y de su hijo Fonchito, que sirven a la vez de contrapunto y de enlace a las dos primeras. Notemos de inmediato que en estas tres historias que se desarrollan, repito, en el marco de la familia tradicional, las esposas legítimas no desempeñan ningún papel relevante, sino como lejanos antecedentes de una situación que las sobrepasa. Gertrudis, la esposa de Felicito, llevará como una cruz la ausencia del padre y el autoritarismo de una madre, elocuentemente llamada la mandona, una madre que para suplir la pobreza del hogar la obliga a prostituirse de joven, urde la trampa que la obliga encinta a casarse con un hombre al que no quiere, hipotecando el futuro de su matrimonio. Es una esposa sacrificada y deshumanizada que se ha convertido en algo puramente material, una especie de mueble, como se dice en el relato. Al final, sin embargo, Gertrudis volverá a recobrar un aspecto humano en la confesión, con la confesión y la liberación de su conciencia frente al esposo. El cambio se opera en el momento en que, separado de su amante Mabel, Felicito la lleva a Roma a visitar a su hermana. Este viaje representa de algún modo, simbólicamente, el viaje de bodas que la pareja no pudo realizar cuando se casó, como el que efectuaron a ese mismo lugar los recién casados Felicito y Armida. Al mismo tiempo, la presencia del Papa, dando su bendición desde el balcón de San Pedro, sanciona metafóricamente el regreso del esposo al redil, es decir, a los valores del matrimonio cristiano, que para bien o para mal descansa en la inseparabilidad de la pareja, en la fidelidad conyugal y en la sacralización de la madre. Dice el narrador: si hubiera podido, Felicito se habría casado con ella, pero no podía, no solo porque ella lo estaba, sino porque no quería abandonar a Gertrudis como su madre, esa desnaturalizada que nunca conoció, los había abandonado a su padre y a él allá en Yapatera, cuando Felicito era todavía un niño de teta. Cuando la madre real se desacraliza a ella misma al abandonar al hijo, este no tiene más remedio que encontrarle un sustituto que a su vez se verá sacralizado. Esta es la función de Adelaida, la santera y adivinadora que surge como un personaje sin asidero real, sin historia concreta, como viniendo del espacio sagrado del mito. Una mujer misteriosa
que le servirá felicito de paño de lágrimas, le dará el cariño del que careció en la infancia y a través de sus inspiraciones, la estabilidad mental que nos le dio la madre biológica. No es nada gratuito desde este punto de vista que la tienda de Adelaida carezca de clientes y venga descrita como un santuario sustituto del regazo materno donde el protagonista encuentra refugio en sus momentos de dudas e incertidumbres. Naturalmente, el padre que se aleja de los principios religiosos y morales del matrimonio cristiano, tomando como amante a una joven que presta servicios sexuales y vende su cuerpo como una prostituta, se verá castigado. Bien dice Gertrudis al final: ahora, esto que te hizo Miguel es la penitencia que te toca pagar a ti y también a mí. El reencuentro de la pareja como afirmación del carácter sagrado del matrimonio estaba inscrito, al fin y al cabo, en la similitud de un pasado que ha privado a los esposos en la infancia de un elemento clave en la formación de su personalidad: el padre para Gertrudis y la madre para Felicia, causa de los traumas que han sufrido y siguen sufriendo ambos personajes. De Clotilde, la esposa de Ismael, no se dice casi nada, tan solo se menciona su presencia como parte de un hogar tradicional donde los padres viven en armonía. Un hogar solo perturbado por el reprensible e incomprensible comportamiento de los hijos. Lo confirma no solo esta interrogación de Ismael: ¿qué hemos hecho Clotilde y yo para que Dios nos castigue así?, sino las numerosas alusiones a Clotilde como perfecta casada y la permanencia, sobre todo, de Ismael en una larga viudez antes de ceder a la tentación y dejarse seducir por los secretos encantos de su joven sirvienta. El padre, al descubrir a los 80 años que la vida podía ser no solo trabajar, sino también hacer locuras, desbocarse, saborear los placeres del sexo y la venganza, vuelve a casarse legítimamente y por la iglesia con su joven sirvienta y muere súbitamente de infarto a las pocas semanas de haber conocido una felicidad que rompe con los tabúes tradicionales de la moral cristiana. La diferencia de edad entre los nuevos esposos, más de 40 años los separan, da además a sus relaciones sexuales una connotación incestuosa sugerida por la propia pertenencia del narrador cuando dice: con Armina hay pecado de por medio y la cosa funciona mejor. El protagonista es castigado al fin y al cabo porque no ha respetado los valores cristianos del matrimonio con los cuales se ha comprometido al casarse por la iglesia. Al regodearse en efecto en las relaciones sexuales para la satisfacción de los placeres del cuerpo, con las circunstancias agravantes de usar métodos artificiales como la toma de Viagra, que le procuran un estado orgiástico de felicidad nunca experimentado hasta entonces, Ismael ha cometido de alguna manera el pecado mortal de lujuria. Es lo que nos da a entender Vargas Llosa con la interrogación final: ¿lo había matado la felicidad tal vez? Lucrecia, la nueva esposa del viudo Rigoberto, aparece como un moderno sustituto de la madre desaparecida. Cumple un simple papel de enlace entre el padre y el hijo y constituye de algún modo el tercer elemento de la sagrada trilogía que permitirá imponer al final
la imagen fantaseada de la imagen de la armonía familiar, aunque en un momento dado se haga una breve alusión a la relación ambigua entre el hijastro y la madrastra, que constituía el núcleo central de Elogio de la madrastra y los cuadernos de don Rigoberto. Igual que Rigoberto, que vive en el mundo de la ficción, con el cual se identifica, la madrastra es un personaje sin asidero real, una pura creación del espíritu, simbólicamente asimilado a un personaje de Melville. No carece de interés al respecto recordar las palabras de la voz narradora por boca de Rigoberto cuando, hablando de las demoras de Lucrecia a la hora de partir de casa o de algún otro lugar, afirma que no son un hecho superficial, ni una dejadez de señora engreída, sino que responden a motivaciones más profundas. Cito: un estado ontológico del ánimo, el miedo a dejar de ser, a perder su ser, a quedarse sin ser. Si el padre de Felicito, Aliño y Anaqué, y el de Ismael, don Alejandro, son los antecedentes el antecedente directo de su propia actitud frente a los hijos, observamos, en cambio, que en ningún momento se menciona la presencia del padre de Rigoberto. Es que, como personaje autónomo de pura ficción, Rigoberto no necesita asidero alguno en una tradición familiar concreta perpetuada a través de los genes. Rigoberto es lo que podríamos llamar un personaje conciencia, completamente creado por la fantasía de Vargas Llosa, en tanto que portador de su utopía. Si en la relación padre-hijo la primera historia privilegia la genética, la herencia de la sangre, que explica la diferencia de comportamiento entre los hijos que han recibido la misma educación, pero no son criaturas del mismo padre. En la segunda, en que no interviene la genética, se intenta explicar la actitud de los mellizos violadores y forajidos por una educación fallada. Con Rigoberto y Fonchito se da la fusión entre la genética y la educación. De tal palo tal astilla, el hijo ha heredado la mitomanía del padre y su propensión a sumergirse en el mundo del arte, del sueño y de la imaginación, con sus libros, discos y grabados. Lo ratifica el propio Rigoberto al señalar, sin embargo, y esto me parece fundamental, esas cosas no son gratuitas y tienen raíces en el inconsciente. Con esta referencia a las raíces inconscientes de la actitud de Fonchito, Vargas Llosa de alguna manera prepara el desenlace, abriendo la puerta a una interpretación a partir de la teoría psicoanalítica, a la cual se recurre igualmente para tratar de explicar el comportamiento de los hijos en las historias de Felicito y de Ismael. En realidad, la historia de Felicito y la de Ismael son la parte realista de las relaciones familiares en el marco de los valores cristianos tradicionales, con la imagen de un padre fuerte, autoritario e intransigente, e incluso en ciertos casos despótico, y la de Rigoberto y Fonchito, la parte ideologizada, fantaseada por Vargas Llosa en el marco de una sociedad moderna agnóstica. Una sociedad vuelta hacia la celebración de la vida, encarnada por el erotismo y la fantasía, a diferencia de la sociedad tradicional, que celebra la muerte, encarnada por el trabajo y la abstinencia sexual. Recuerdo de paso que con el nacimiento de Tiburcio se acabaron las relaciones sexuales de Felicito y su esposa
y que la larga viudez de Ismael lo ha convertido en un muerto en vida que espera verse resucitado por la juventud de Armida, como Salomón por la joven sulamita de la Biblia. De allí que con Rigoberto se imponga la imagen de un padre abierto, comprensivo y disponible, que logra instalar con la ayuda de la madrastra cierta complicidad en las relaciones con el hijo en el marco de una familia moderna. E inclusive consigo entablar con él un verdadero diálogo de adultos. Bien lo ilustra el intercambio que ambos tienen acerca de la composición de Fonchito sobre la libertad y el mal. A la pregunta del hijo, ¿por qué gustándole al padre el arte, la música, los libros, no se hizo artista? Responde Rigoberto con estas palabras que remiten a la pasión profunda de Vargas Llosa por la literatura, considerada como la verdadera vida. Por cobarde, hijo, por falta de fe en mí mismo, agregando acto seguido, así que ya lo sabes, no vayas a seguir mi ejemplo. Cualquiera que sea tu vocación, síguela a fondo y no hagas como yo, no la traiciones. Si para Vargas Llosa el trabajo y el dinero son la clave del éxito social, el ocio y la codicia las causas de la caída, las claves de la felicidad duradera están en la literatura y el arte, la música y la pintura, que encienden la imaginación y nos transportan en el mundo del sueño. La presencia del diablo, resorte que relaciona la realidad con la ficción en la historia de Fonchito e Edilberto Torres, es efectivamente emanación directa de lecturas literarias de Tomás Mann y su novela El Doctor Fausto, y sobre todo de Ricardo Palma y sus tradiciones. La evocación de las tradiciones en especial, en la que el tradicionista, si usted recuerda, lamenta la desaparición del diablo en el siglo positivista en el que le ha tocado vivir, nos encamina a pensar que el personaje de Edilberto Torres es como el diablo en la famosa tradición El cigarrero de Huacho, subtitulado Cuento tradicional sobre los amores que tuvo el diablo, es decir, el fruto de la pura imaginación. En la historia de Fonchito y Edilberto Torres, el narrador nos da en efecto una serie de indicios, a primera vista anodinos, pero cuya concordancia lleva inexorablemente a la conclusión final de la invención del misterioso e inquietante personaje por parte de Fonchito. Y por supuesto, uno de los más importantes es la mención a la mitomanía de Rigoberto en su juventud. Dicha mención nos conduce en efecto a considerar la propia mitomanía del hijo y por lo tanto el carácter ficticio del personaje de Edilberto Torres definitivamente confirmado en el desenlace. Así, en el avión que lleva a la familia reunida al soñado viaje a Europa, como el propio viaje al ombligo del arte, Fonchito, en actitud de consumado actor, le da a Rigoberto la última estocada al mencionar la presencia en el avión de Edilberto Torres detrás de su propio asiento, antes de desmentirla con un tono burlón de vuelta a la realidad. ¿Te la creíste, papá?, decía ahogándose con una risa sana, traviesa, limpia,
infantil. ¿No es cierto que te la creíste? Si vieras la cara que pusiste, papá. En realidad, esta última mención del personaje fantaseado por Fonchito corresponde, desde el punto de vista psicoanalítico, al asesinato simbólico del padre, que sanciona el cumplimiento definitivo del complejo de Edipo en el hijo, quien, según precisa Rigoberto al comienzo de la novela, está en esa difícil transición entre la niñez y la adolescencia, cuando el niño empieza a sentir que ya no es un niño, pero tampoco un hombre todavía, y está a punto de ingresar a la autonomía de la edad adulta. Notemos el empleo de los calificativos sana, traviesa, limpia, infantil, que al mismo tiempo que connotan la infancia, corroboran las conclusiones formuladas de manera humorística y provocadora por la psicóloga Delmira Céspedes, cuyo lejano antecedente es ciertamente la doctora Lucía Acémila de la tía Julia y de Escribidor, y de manera incómoda y alambicada por el padre O'Donovan, quienes, consultados sobre el estado mental y espiritual de Fonchito, hacen hincapié cada uno a su manera en el marco de sus competencias, aunque estas competencias se vean maltratadas por el escéptico y agnóstico Rigoberto, quien paradójicamente recurre a ella, quienes hacen hincapié, digo, en la absoluta normalidad del niño, insistiendo ambos en que Fonchito, cito, no miente, manera indirecta para Vargas Llosa de reafirmar e ilustrar concretamente su famosa teoría sobre la verdad de las mentiras. Definitivamente cumplido el complejo de Edipo en el hijo, vuelve a imponerse naturalmente la armonía del hogar, con la figura final del padre sacralizado en la imagen simbólica del sol. Ahora Rigoberto, aliviado, moviendo la cabeza, sonreía. Se reía también reconciliado con el hijo, con la vida. Habían atravesado la capa de nubes y un sol radiante bañaba todo el interior del avión. La imagen freudiana del sol radiante que baña todo el interior del avión, cruzando las nubes, no solo connota la idea de plenitud, sino la de espacio cerrado, real y profano, el avión, que se mueve en un espacio abierto, fantaseado y sagrado, el espacio del mito y de la utopía, es decir, la atmósfera. La trilogía fantaseada, Rigoberto, Lucrecia y Fonchito, que ya constituían los personajes emblemáticos de la utopía vargasllosiana de Elogia de la Madrastra y los cuadernos de don Rigoberto, son nuevamente los portadores de los fantasmas del escritor sobre el alma humana, la libertad y la soberanía del individuo, la felicidad, la existencia de Dios y la gracia, el pecado y la culpa, el bien y el mal, sobre las nociones de civilización y barbarie, sobre el determinismo y el azar, Eros y Tanatos, la literatura y la vida, que reanudan con las preocupaciones de Vargas Llosa y su formación intelectual y filosófica, con sus lecturas de los grandes clásicos de la literatura universal y de su contacto en especial con la cultura francesa. El humanista Michel de Montaigne, cuyas huellas se pueden rastrear tanto en Felicito e Ismael como en Rigoberto, Blaise Pascal, Victor Hugo, Sartre, Camus, Bataille y Malraux, en especial, que siempre han acompañado a Vargas Llosa,
consciente o inconscientemente, en su trayectoria de ciudadano y de creador, y forma la telaraña ideológica oculta que envuelve toda la novela. Si la creación de Edilberto Torres es implícitamente el núcleo central de la reflexión de Vargas Llosa, la composición La libertad y el mal, atribuida a Fonchito como una manera de afirmar ya su entrada en la edad adulta, es su remate explícito. Un remate que de algún modo reactualiza los viejos demonios de Vargas Llosa y sus interrogantes sobre un tema que no ha dejado de preocupar al ser humano desde el surgimiento de la conciencia, o sea, el eterno debate sobre determinismo y azar, libre albedrío y predestinación en la explicación de la conducta humana, centrándolo en torno a una idea recurrente y obsesiva en toda su obra narrativa: la noción de libertad y de soberanía individuales y colectivas, que son los pilares ideológicos que, según el escritor, la sustentan en tanto que esencia de la especie humana. Sin embargo, pese a la insistencia en los conceptos de libertad y soberanía individual, que Vargas Llosa baja del campo de lo divino al campo de lo humano, subsisten los interrogantes sobre la presencia real o supuesta de la predestinación en la vida de los seres humanos. Como presa de la duda pascaliana, el agnóstico Rigoberto acabará confesando, cito: nunca había creído que el destino de los hombres estuviera escrito, que la vida fuera un guión que los seres humanos interpretaban sin saberlo. Pero desde ese malhadado matrimonio de Ismael y las supuestas apariciones de Edilberto Torres en la vida de Fonchito, tenía la sensación de haber detectado un asomo de predestinación en su vida. Y al final se pregunta: ¿eso era la vida? Un laberinto que, hicieras lo que hicieras, te llevaba ineluctablemente a las garras de Polifemo. La interrogación subraya de manera inequívoca la fragilidad de las creencias y certidumbres relativas al libre albedrío, a la libertad y a la voluntad humana, prolongando de alguna manera la reflexión de Ricardo Somocurcio, protagonista de Travesuras de la Niña Mala, quien ya confesaba: en esta vida rara vez nos ocurren las cosas como los pichuritos las planeamos. La vacilación entre azar y predestinación rodea también la historia de Felícito, con el poder de adivinanza de Adelaida y la presencia del ciego al que Felícito saluda cada mañana al ir a su trabajo, alegoría del propio destino del protagonista, quien ha andado todo el tiempo con los ojos cerrados desde su matrimonio con Gertrudis hasta su relación con Mabel. El abandono de la amante y la confesión final de la esposa lo devuelven a la realidad, o mejor dicho, lo ponen de nuevo en las garras de Polifemo, para decirlo justamente con las propias palabras de Vargas Llosa: esto es el trabajo y el sacrificio. Cito: cualquiera que fuera el rumbo de su futuro, una cosa era segura: no habría cabida en él para el placer ni para el amor. No lo lamentaba, no se desesperaba. La vida era así, y él, desde que era un churre sin zapatos en Chulucana y Yapatera, había aprendido a aceptarla tal como venía. Todo ocurre para el autor del Héroe Discreto como si el individuo no ejerciera su libre albedrío, sino para mejor comprobar el peso de la predestinación en la marcha de su destino.
Solo el arte es capaz de resolver esta contradicción. La referencia a las garras de Polifemo, el mítico cíclope de la Odisea, de las cuales Ulises, prisionero de la cueva del horrible gigante, logró salvarse gracias a una ingeniosa estratagema urdida por su imaginación creadora. Esta referencia, digo, ya dejaba entrever de alguna manera la salida. Para concluir esta conferencia, agregaré simplemente que, como confirmación literaria del pensamiento artístico filosófico de Vargas Llosa, no es ningún azar que la novela termine con la lectura por parte de Rigoberto del ensayo de André Malraux sobre Goya Saturne, ensayo que reúne ficción y realidad y hace del arte precisamente, según afirmaba el escritor francés, un antidestino. Como el Premio Nobel de Literatura 2010 ya había sostenido e ilustrado de manera magistral en sus anteriores novelas El paraíso en la otra esquina, Travesuras de la niña mala y El sueño del centro. Gracias.